Saludos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a su programa La Voz Científica del Colegio de Médicos. Como ya les he comentado, estamos en el marco de nuestro Congreso Médico Nacional acá en La Fortuna de San Carlos. Y quiero compartir con ustedes a nuestro invitado que vamos a hablar sobre un tema súper importante que sé que les va a llamar muchísimo la atención. El doctor Daniel Herrera. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Daniel es médico especialista en geriatría con una subespecialidad en neurogeriatría. Y vamos a hablar sobre problemas de memoria, y te lo voy a plantear así, ¿verdad? Para que veamos mucho de lo que las personas normalmente preguntan o se preguntan. ¿Estaré teniendo problemas de memoria? ¿El que mis papás hayan tenido problemas de memoria me predispone a mí a desarrollar problemas de memoria? Y mucho más importante tal vez que eso, ¿cómo yo abordo los problemas de memoria de mis adultos mayores, ¿verdad? De mis papás, de mis abuelitos, ¿verdad? Así que bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Bueno, es un tema muy interesante. Realmente el deterioro cognitivo ha venido tomando relevancia, ¿verdad? Sobre todo con el aumento de la esperanza de vida, el aumento de la población adulta mayor. Pero hay que tener claro que no es solo un problema de adulto mayor. También puede haber gente más joven que tenga problemas de memoria. Ahora, ¿cómo puedo identificar yo si tengo o no algún tipo de deterioro cognitivo? Bueno, primero, entender que la memoria es uno de los dominios más afectados y de los más importantes, pero no es el único. Es decir, yo puedo tener como síntoma que se me olviden las cosas, por ejemplo, voy a ir a la cocina, no recuerdo qué iba a hacer, pregunto lo mismo, se me olvida la pastilla. Pero también hay otros tipos de manifestaciones, por ejemplo, cambios en el lenguaje. Desde algo tan sutil como a la palabra vaso, cambiarle la letra inicial y decir faso, que eso es una parafasia, hasta que esté más trabado a la hora de hablar. Por ejemplo, inclusive lo que son cambios conductuales, que ya sean pacientes que tengan comportamientos inapropiados, irregulares, ritualistas, apatía, por ejemplo, que eso puede entrar en espectro de otro tipo de problemas cognitivos importantes. Entonces, esa arista de manifestaciones cognitivas es lo que tenemos que tener presente para saber si hay algún proceso y consultar. Y por ejemplo, ahora que mencionas eso, podría pasar que una persona se deprime, un adulto mayor. Esa depresión puede llevarlo a un deterioro cognitivo, o el deterioro cognitivo ocurre primero antes de que esa persona se deprima. Esa es una excelente pregunta, porque pueden pasar las dos situaciones. En realidad la depresión como tal es un factor de riesgo. De hecho, la Comisión de Lancet enumeró 14 factores de riesgo para desarrollo de demencia, y la depresión es uno de esos factores de riesgo. Inclusive se ha visto que aumenta riesgo hasta de un 2 a 3 veces el riesgo de desarrollar demencia, y por eso es importante tratarla. Además de que la depresión per se puede dar problemas cognitivos porque afecta un dominio que es la atención. La atención es mi capacidad de inhibir estímulos externos. Por ejemplo, yo me concentro ahorita en la conversación, inhibo todo lo que está alrededor, o estímulos internos, es decir, mis preocupaciones, las cosas que yo siento, para centrarme en una tarea. Pero en el momento en que esa atención está alterada, yo no puedo guardar información. Entonces, por lo tanto, no puedo evocarla, y eso se confunde como un problema de memoria. Y eso pasa con la depresión. Y sí aumenta el riesgo de demencia. Por otro lado, la demencia puede dar síntomas depresivos, y el deterioro cognitivo también. Entonces, las dos tienen mucha relación, y en el contexto de un paciente con deterioro cognitivo siempre hay que tratarlo de igual forma, y en el paciente con demencia hay que saber buscarlo, porque las manifestaciones son distintas. A veces puede ser que el paciente esté muy agitado, se levanta, se sienta, muy ansioso, quejumbroso también, que diga ya no quiero vivir más, ese tipo de manifestaciones. De hecho hay una escala aparte para hacer el diagnóstico, y en el paciente con demencia hay que prestar atención porque podría ser una depresión no tratada, ¿verdad? Muy importante, ustedes que están en sus casas, si tienen alguna consulta, ¿verdad?, sobre los temas que desarrollamos, pueden dejarlas en el Facebook del Colegio de Médicos, y nosotros con mucho gusto contactamos a los especialistas que invitamos para evacuarlas. Daniel, y por ejemplo, ¿qué hacer? ¿Verdad? Esa pregunta de ¿qué hago? Cuando yo empiezo a detectar, ¿verdad?, en mis adultos mayores en la casa, ¿verdad?, mi mamá, mi papá, mis abuelitos, empiezan a tener cambios, ¿verdad? Como esto de que lo típico que te dicen, se le olvida, se confunde, ¿verdad? Desde lo más sencillo hasta que, por ejemplo, sale un día, ¿verdad?, a hacer lo que siempre hace y se perdió, ¿verdad? No supo regresar a la casa.
¿Qué hacer y qué no hacer? Claro, lo primero, empecemos tal vez con lo que no hay que hacer. Ujú. Creo que lo que no hay que hacer es tal vez regañarlos, Ok. ¿verdad? Como si se perdió, no llegar a increparlos, que por qué salió, que por qué hizo esto, porque al final eso lo que genera o puede generar es también más ansiedad y mayor estrés en el adulto mayor. Hay que entender que no, que si ya esa situación se dio, no es que lo hizo al propio, o sea, algo está pasando. Ya para que un adulto mayor se pierda, realmente hay un problema cognitivo de fondo o se escape de la casa, ya hay algo más avanzado. Entonces, lo primero sería tener mucha empatía, tratar de entenderlo y, pues, por supuesto, consultar. Ya cuando llegamos a un nivel donde el adulto mayor no recuerda hacia dónde iba, qué estaba haciendo, todo, hay que entender que hay algo que ya está marcando quizás un avance de la enfermedad. Ujú. Ahora hay que tener también en cuenta las otras cosas que pueden hacer eso, como por ejemplo un evento isquémico transitorio, lo que llamamos popularmente un derrame, Ujú. de estos que pasan rápido, ¿verdad? Pero todo eso hay que tenerlo en cuenta para consultar, no dejarlo pasar ni verlo como algo normal del envejecimiento, porque una de las cosas que más pasa es que se dice que es envejecimiento normal y no lo es. Ajá, sí. Sí, que es Ujú. importantísimo. Claro, Porque dicen, ya son cuestiones de la edad, sí. ¿verdad? Y eso es algo que insistimos mucho. No hay cuestiones de la edad, ¿verdad? Ujú. Hay algunas enfermedades que conforme nos hacemos más grandes podrían o no aparecer, pero no es una cuestión, ¿verdad? Supeditada, digamos, a la edad. Ahora, Daniel, ¿qué sí debemos hacer? Sí, bueno, cuando identificamos ya problemas de memoria, lo más importante quizás es, bueno, primero, adentrarnos en el tema, conocer del tema, porque si usted conoce qué está sucediendo, estudia sobre eso, pues o lee o se orienta, pues va a tener mayor posibilidad de ayudar a su familiar. Ahora, segundo, hay que consultar. Siempre cuando hay una sospecha que llamamos queja subjetiva de memoria, hay que buscar objetivizarlo, es decir, buscar una evaluación cognitiva. Esto va a ser consultar a un profesional que haga alguna prueba de memoria y pueda caracterizar ese deterioro cognitivo. Después de que ya se haga el diagnóstico, hay que tener la etapa en la que está. Si es un deterioro cognitivo leve, si es lo que llamamos trastorno neurocognitivo mayor, que es lo que popularmente se conoce como demencia, y si es una demencia, si es leve, moderada o más avanzada, ¿verdad? Ahora, entendiendo que la demencia es cuando ya la persona depende de otras para generar sus actividades de día a día. En el caso de que sea una demencia, tenemos que generar toda una rutina para ese paciente en el día a día, evitar cambios abruptos de ambiente, de su rutina, que duerma bien, que esté comiendo bien, que se hidrate, que vaya al baño con regularidad, vigilar que no esté con dolor, estimularlo siempre, por ejemplo, algo tan sencillo como que siempre vea la fecha, vea qué día es, puede practicar o hacer ejercicios de estimulación cognitiva desde hacer laberintos, jugar dominó, autobiografía, ordenar por categorías, pero el solo hecho de socializar ya va a hacer que una persona tenga estímulo cognitivo. Ujú. Luego lo otro es que hay que corregir todos los déficits sensoriales, déficit visual, déficit auditivo, todo eso protege el cerebro. Entonces, a partir de modificar todos esos factores de riesgo, tratar bien la presión, el azúcar, el colesterol, va a hacer que el cerebro pues, tenga menos daño, ¿verdad? Entonces, tanto para el paciente que tiene un deterioro cognitivo leve como para demencia hay que aplicar todas esas pues, maniobras de protección cerebral. Claro, y lo bueno es que eso que mencionas del qué hacer aplica también para prevenir, ¿verdad? Ujú. Porque todos nosotros, ¿verdad? Que vamos en nuestra carrera de la vida, pues aplicamos todas estas cosas para prevenir la aparición de algún deterioro cognitivo. Sí, quizá ahí podría agregar que ya hay evidencia de que el 56% de los factores de riesgo de deterioro cognitivo y demencia son reversibles, Bueno, imagínate. 56%. Y ahí es donde entran esos 14 factores de riesgo que hablaba Lancet, que entra desde la educación temprana, Ajá, digamos si tenés hipoacusia o sordera, ajá. tratarla, tratar déficit visual, o sea, ya esos dos factores de riesgo han demostrado aumentar la probabilidad de que usted tenga demencia está en un 30%, por ejemplo, por separado y juntos todavía más. O sea, algo como corregir eso, que se ve como muy Como muy, sencillo, sí, muy ajá, sencillo, pero pero hay que corregirlo, tratar la presión. Hay ujú, estudios que ya soportan un control estricto de presión, el azúcar, mantenerlo bien, el colesterol, hacer ejercicio con regularidad, dormir bien, no sé cuántas personas no dormimos ujú, bien y eso es ujú, importantísimo. Em, no estar solo, ujú. eso es relevante. La soledad es un factor de riesgo para deterioro cognitivo. Tratar la depresión y
Pues básicamente, bueno, por último la contaminación ambiental, eso Claro. también se ha demostrado. Entonces todos esos factores, si podemos irlos modificando, nos va a ayudar a protegernos contra el deterioro cognitivo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, No, con mucho gusto. por este ratito, ¿verdad? Les prometo que vamos a tener al doctor invitado para desarrollar más estos temas. Nos da para mucho tiempo, pero la idea de estas pequeñas cápsulas es compartir con ustedes lo que estamos desarrollando en los simposios del Congreso, ¿verdad? Donde nosotros estamos aprendiendo montones todos los días con la programación que tenemos. El doctor trabaja para la Caja Costarricense de Seguro Social y está también en la Clínica Católica, ¿verdad? Como les comentaba al inicio, es geriatra con una subespecialidad en neurogeriatría. Daniel, de nuevo, muchísimas gracias. Aquí, Gracias a este vos. es tu programa y tu casa. Muchas gracias. Y a ustedes desde sus casas, muchas gracias y nos seguimos viendo en estas pequeñas cápsulas. Hasta luego.